Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. La verdad que es un placer ver la sala tan llena y sobre todo ver a caras nuevas, que creo que es la primera vez que algunos de vosotros vienen a nuestra sede y a vosotros una bienvenida aún más especial. Simplemente contarles a los que no nos conocen que, bueno, como ya habréis entendido, esta es la sede de Casa Árabe y que en esta ocasión, en colaboración con el área de investigación de arqueología de la Universidad de Córdoba, pues estamos organizando este ciclo de conferencias dedicado a la arqueología islámica de nuestra ciudad. Pues simplemente comentaros que ya los arqueólogos os darán más detalles, que se trata de un ciclo que esperemos dure a lo largo de todo el año y esperemos que sigáis acompañándonos y que si estáis interesados en nuestras actividades en general, que también evidentemente incluyen este tipo de colaboraciones, tenemos unas hojitas para rellenar con vuestros datos por si queréis recibir nuestra información constantemente, tanto por email como por correo postal. Entonces, solo me queda pasarle la palabra, como decía, a los arqueólogos, que la verdad que es un placer y un honor compartir mesa con ellos, para además una temática tan interesante como la Kurtuba islámica. Y le paso la palabra a Rafael Blanco, coordinador del área, y que ya os explicará un poco más de cositas. Gracias. Dirigido por el profesor Vaquerizo, y desde el que la filosofía de nuestro programa es difundir a la sociedad, que al fin y al cabo es su verdadera propietaria, el patrimonio arqueológico que durante tantos años hemos estado investigando y que desde ya el año pasado empezamos a poner de ofrecerlo a la sociedad cordobesa como auténtica propietaria del mismo. Bien, este año hemos hecho un ciclo que se denomina Desvelando la Córdoba arqueológica, en el que, según época y temática, según periodos de tiempo, hemos establecido distintos ciclos, entre ellos este, que versa sobre cómo distintos periodos de la Córdoba islámica, de la Córdoba cristiana, la Córdoba judía, etc. En este caso, creemos que la sede más idónea para hablar de Kurtuba, del apartado dentro de Desvelando la Córdoba arqueológica Kurtuba, es la Casa Árabe, como no puede ser otro. Y si están interesados en asistir a los demás ciclos que llevamos, también pueden apuntarse en la lista que ahí tenemos y si no están ya dentro de nuestro mailing para que vayamos informándoles y enviándoles la agenda semanal de nuestras actividades. No quiero robar más tiempo porque el ponente requiere su tiempo y paso la palabra al profesor León, que será quien presenta al ponente en este caso. Bien, buenas tardes. Mi función aquí es pues puramente testimonial como representante del área de arqueología y sobre todo mi papel va a ser el de presentar a un buen amigo y a un modelo de trabajo que es de lo que se trata. Antes de eso quisiera no dejar pasar la oportunidad para agradecer públicamente a Mira y a la Casa Árabe el ofrecimiento de poder contar con este auditorio excepcional. Y felicito ya tanto a la Casa Árabe como al propio ponente por la capacidad de convocatoria inusual para este tipo de actos que espero que se reproduzca y se repita en nuevos actos, demostrando, como no puede ser de otra manera, el eco que la arqueología tiene en la sociedad cordobesa, pese a los esfuerzos que realmente suponga poder demostrarlo, ¿no?, día a día. Y el ponente de hoy es un buen ejemplo de eso, precisamente. Empezamos a trabajar juntos o a formarnos juntos hace ya más tiempo del que quisiéramos y fue una de las personas que contribuyó para que un grupo significativo de jóvenes estudiantes reafirmara su vocación por este tema junto con pues el ejemplo que nos daban los profesores que por aquel entonces dirigían los proyectos de investigación y encabezaban las asignaturas que nosotros seguíamos, ¿no? Entre ellos el profesor Vaquerizo, que dirige este programa o este proyecto de difusión científica. Alberto Montejo
ha sido uno de esos, cuando uno habla o piensa en esa idea de arqueólogo de raza, expresión que utiliza mucho el profesor Vaquerizo, cuando uno piensa en ese tipo de profesional, siempre le pone la cara de Alberto Montejo, porque ha demostrado suficientemente y en muchas ocasiones que este apelativo está más que justificado. Él empezó formándose en el área de arqueología, con la que ha venido colaborando constantemente, independientemente del marco en el que haya desarrollado su labor profesional, y en todos aquellos ámbitos en los que ha trabajado, ya sea en la arqueología profesional en la ciudad, dando muestras de su compromiso y su altura ética en relación con el patrimonio arqueológico con el que trabajaba. Buen ejemplo de ello son los restos arqueológicos conservados e integrados en el Hotel Conquistador. Tanto como arqueólogo profesional como en el conjunto arqueológico de Medina Zahara, donde ha dado buena muestra de su buena formación metodológica y de su compromiso con la investigación, o en el propio Museo Arqueológico, donde ha dado también ejemplo de constancia, de esfuerzo y de dedicación. En todos esos casos, Alberto Montejo ha demostrado que es un digno heredero, un digno sucesor de sus maestros y es un buen ejemplo a seguir por cualquiera que quiera dedicarse a la arqueología. Y muestra de ese compromiso, de esa constancia e incluso en algunos casos de esa obstinación por ciertos temas, ha sido la línea de investigación que viene desarrollando en los últimos años en relación con un tema verdaderamente complejo como es el de la iconografía. Creo que surgió a raíz de la propia investigación que venía desarrollando en el Alcázar en relación con el mundo funerario y los testimonios dispersos que se habían localizado en el entorno o en el interior del Alcázar islámico, que a partir de ahí inició una línea de trabajo sobre la lectura iconográfica de determinados testimonios. Empezó a tirar del hilo, como siempre, y eso le llevó a abordar una investigación de más profundo calado, que es la que hoy nos va a mostrar aquí. Yo solamente, sin restarle ni un minuto más, porque ya estaba pidiendo tiempo extra, sin restarle ni un minuto más, quiero aprovechar de nuevo para agradecerle esa generosa aportación, ese ofrecimiento constante, siempre ha sido así, y la posibilidad de colaborar con este proyecto tan voluntarista, ingrato, pudiera parecer, pero que realmente pues, creemos que va a tener sus frutos a medio y largo plazo. Así es que para mí es un orgullo y una satisfacción contar contigo para hablarnos de estos temas. Nada más. Bueno, muchas gracias, Alberto, por tus palabras que bueno, son fruto de la amistad que nos profesamos durante muchos años. También quiero dar las gracias al Seminario de Arqueología por invitarme a participar en este ciclo y bueno, poder mostrarles el trabajo que estamos desarrollando, la investigación que estamos desarrollando en los últimos años. A Casa Árabe pues, por prestarnos el lugar y poder darnos cobijo para desarrollar esta conferencia, y a ustedes de antemano por su asistencia y por su interés. Sin más dilación nos vamos a meter en materia porque el tema es complejo pero apasionante. Como decía Alberto, yo nunca me he dedicado al tema de la iconografía ni nada. Me han interesado más otros aspectos como pueden ser el urbanismo y específicamente el urbanismo del Alcázar de Córdoba y de todo el entorno del Alcázar, mezquita y tal, ¿no? Pero claro, por cosas de la vida pues te vas cruzando con elementos que te llaman la atención. Relacionado en este caso, pues bueno, cuando estábamos estudiando la rauda del Alcázar de Córdoba, el cementerio de los califas de Omeya, de los amires y califas de Omeya de Córdoba, y nos encontramos con unas piezas. Yo les voy a hablar de dos elementos, no de los símbolos, todos los símbolos del poder califal, sino de dos símbolos concretos. Estos dos que aparecen aquí, que son los grifos y los triples arcos. Esta pieza apareció a finales del siglo XIX, aparece en Córdoba, no se sabe muy bien de dónde procede, se sabe que la procedencia es cordobesa, pero se donó en 1868 al recién constituido Museo Arqueológico Nacional. Un mes antes de la donación de esta pieza había entrado un lote amplio que había sido donado por el obispo de Córdoba, que sí procedía de la ampliación del seminario de San Pelagio, de la zona que está pegada a la calle Santa Teresa Jornet. Siempre se ha confundido, al coincidir en la fecha, en el año, esta pieza, la donación de esta pieza de Victoriano Rivera con la del obispo,
se ha creído que esta pieza procedía de la misma zona. Hemos podido comprobar que no procede de la zona. Es posible que venga del Alcázar, pero la procedencia no es segura. Y entonces, bueno, son coincidencias de la vida. Te encuentras con esta pieza que dices, bueno, muy interesante y tal, pero hay más piezas, ¿no? Nos fuimos a Madrid, Almán, a comprobar las piezas, a estudiar esas piezas. Estaba esta, también la estuvimos viendo. Y claro, y expuesta en la misma sala, al lado, pues está una de las pilas de Almanzor, datada a finales del siglo X, donde pues casualmente aparecen más arcos y siempre 3 arcos, ¿no? Claro, y uno empieza a tirar del hilo y poco después y te vas interesando por estas cosas y hacerte preguntas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto por qué aparece aquí? ¿Qué sentido tiene? En una excavación que llevaba por en esos momentos, dirigía Luis Alberto López Palomo, en la Huerta de la Reina, no recuerdo la calle, pues le apareció este pendiente de oro, donde también se reflejan unos triples arcos, muy esquematizados por el tamaño de la pieza, pero claro, es que no eran estos nada más, había otra pareja de pendientes con la representación de unos triples arcos más esquematizados, con una especie de flores de lío, palmetas, y claro, empiezas a preguntarte, ¿qué sentido es esto? El tema es muy recurrente, sigue apareciendo, no es que aparezca con mucha profusión, pero aparece, además aparece en sitios muy determinados o en piezas de mucho interés, ¿no? Y casi siempre, claro, relacionadas con el poder. Es probable que también se represente en la cerámica pintada común, en esta representación de arquería, que si ustedes la vieran, pues bueno, lo único que podríamos ver serían, a medida que vamos rotando la pieza, la vamos moviendo, lo que vamos a contemplar van a ser 3 arcos también, ¿no? Hay otra pieza más de la colección David de Copenhague, que está escrita a cháfar, que es un pequeño pilar de unos 80 centímetros de alto aproximadamente, una pieza paralelepípeda, donde también se representan 3 arcos, están solamente trabajadas atrás de las caras, la otra, la cuarta, está lisa. Entonces, claro, empiezas a preguntarte qué sentido tiene esto, ¿no? ¿Por qué se representan estos 3 arcos y no son 4 o 5 o un solo arco, ¿no? Pero claro, es que esas representaciones de los triple arcos son, bueno, por la plasmación plástica, nunca mejor dicho, de una arquitectura que la tenemos presente en el Salón Rico de Medina Zara, justo en la nave central, cuando se va a paso delante de la nave transversal, y que está delimitando el espacio donde se va a mostrar el califa. División tripartita que se observa en las naves y también en el muro norte, bueno, pues en unos arcos, en unos vanos ciegos simulados, una especie de mihrab, que es donde aquí se situaría el califa, y ambos laterales también se representan esos 3 arcos, que son los que se han plasmado, bueno, los que le he mostrado anteriormente. Perdonen que vaya un poquito rápido, pero la organización me ha dicho que sea exhaustivo con el tiempo y aquí hay mucha leña que quemar todavía. Claro, no solamente en Medina Zara, también aparece posteriormente en la mezquita. La sitia en una zona determinante, delante del mihrab, en la maksura, en la zona acotada para el califa. Probablemente como hito para el creyente que asistiera a la mezquita a rezar un viernes, por ejemplo, pudiera determinar o pudiera localizar al califa, dónde está el califa, buscando los 3 arcos, sabe perfectamente dónde se situaría. Ese mismo esquema que vemos en Medina Zara en el Salón Rico se repite en la mezquita en el muro de Qibla. Tenemos esos triples arcos, que son estos de aquí abajo que ustedes ven, que están aquí situados, 2 arcos a los laterales, igual que Medina Zara, y esos 3 nichos, estos sí son abiertos, que es el mihrab, la puerta del Sábat y la puerta del Tesoro. Y también señalizando el mihrab anterior de la mezquita de Abderramán II, que también queda señalizado porque es un sitio importante y se señaliza, ¿no? Entonces tenemos, podríamos asociar esos triple arcos a la figura del califa. Hay más elementos, como es el puente de acueducto de Valdepuente, porque yo creo que es interesantísimo para entender esa asociación entre el triple arco y la figura del califa Omeyyad al-Ándalus, porque esto, bueno, una zona, me imagino que muchos de ustedes la habrán visitado en los recorridos que organiza el conjunto arqueológico, y está perdido en mitad de la sierra. Y una de las características del puente, bueno, aparte de que está utilizándose, bueno, se reutiliza un acueducto romano para llevar las aguas a Medina Zara,
es que el acueducto, en la cara sur, esta que ustedes contemplan, está perfectamente cuidado, perfectamente trabajado, la sillería está muy bien trabada, muy bien organizada, está enlucido, pintado en blanco y decorado con pintura roja. Lo que pasa es que está ahí con creaciones y no se ven bien. Por contra, la cara norte está mal trabajada, no está enlucida, es decir, el sentido de esto es que esta zona, este paramento, se viera. Parece que hay un camino entre Medinazara y la Almunia de Rumanilla, pero vamos, es un destacado un elemento propagandístico, podemos llamar, vamos, podemos decir que es una auténtica valla publicitaria, le falta la luz por la noche. Lo que no sabemos es cuánto se vería, desde cuándo, si se vería desde el camino de la Cañada Real Soriano, la actual carretera de Palma del Río, que era el camino natural de Córdoba a Sevilla, que permite el acceso a Medinazara, a Rumanilla y a otras almunias que hay por la zona. Okay, pero es un símbolo propagandístico y reiterativo de estos tres arcos que parecen representar al califa de Córdoba. No tenemos elementos emirales de este tipo. Y otro elemento también importantísimo sería el sábat. En unas recientes excavaciones dirigidas por Guadalupe Pizarro, bueno, sabíamos de la existencia de este puente que comunicaba el alcázar permitía el acceso desde el alcázar a la mezquita, sin tener que tocar la calle al califa. Sabíamos de su existencia, pero no teníamos evidencias físicas. Había algunos dibujitos de Bingaerden de principios del siglo XVI. Y ya en la excavación se ha podido determinar, bueno, la existencia de dos pilares, lo que indica la existencia de tres vanos, de tres arcos, el central más ancho y los laterales son un poquito más estrechos. Con lo cual, bueno, en la zona principal, en el corazón de la Córdoba califal, en la puerta del puente, Alcázar, el binomio Alcázar-Mezquita, tenemos un elemento con tres arcos, que es el sábat, y además muy importante. También los tenemos en Oriente. Esto es Samarra, la puerta Badalamán, y tiene la misma determinación, es una puerta de aparato. Es más, la persona que lo ha estudiado, Bárbara Finster, pues bueno, determina nos dice que la puerta principal es para paso exclusivo del califa abasí. No creemos que sea el caso en Córdoba, pero vamos, tampoco lo sabemos, no tenemos más referencias para esto. Es decir, que no es un elemento excepcional. En Oriente también se están utilizando estas triples puertas y probablemente tenga reminiscencia en el mundo romano, en los arcos del triunfo, las puertas, por ejemplo, estoy pensando ahora en la puerta del puente de Córdoba, que también es un vano tripartito. No creemos si ya para entonces estaría ya cegada la puerta en el siglo X, siglo IX, cuando empiezan a cegarse esos vanos, muy anteriormente, me imagino. Pero bueno, volvemos a Medinazara, pero quiero llamarle su atención sobre la señal de tráfico y sobre el elemento que se representa aquí, que es el arco de Medinaceli. Es un elemento con una fuerza visual, una fuerza propagandística importante, y se ha utilizado desde el año 50 o 40, no sé, apareció en el BOE, que era elemento para hacer la señalítica de tráfico para determinar los monumentos en España, ¿no? Efectivamente, en Medinaceli hay un arco excepcional, es un sitio estratégico donde los haya. Lo que se abre aquí es el Valle del Jalón, camino de las tierras del norte de los reinos castellanos. En 949, Abderramán III ordena a su general Galip que fortalezca la ciudad, que la pueble y tal. Parece que es una auténtica avanzadilla, una punta de lanza en territorio castellano para, bueno, la organización de las ceifas anuales que se llevan a cabo. ¿Este es el paralelo de donde surgen? No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero lo que sí parece claro es que ese elemento tripartito de los tres arcos está determinando, nos está indicando el valor que tiene de asociarlo con el califa de Córdoba. Propaganda que se ejecuta gráficamente mediante, bueno, en la cerámica verde manganeso aparecen infinidad de objetos de este tipo, la palabra al-Mul, el poder, el soberano, ¿no? Los arcos triples no serían epigrafías, sino serían un símbolo para aquellas personas o que no entiendan el árabe y tal, y sobre todo para aprovechar determinados puentes, bueno, como puede ser el valle donde está el acueducto de Valdepuentes o la propia mezquita y tal, ¿no? Recuerden esta pieza porque va a salir poco después, porque va a estar asociada también a los glifos. Bueno,
En el salón, y me alegro mucho que Antonio esté aquí, bueno, el salón, ahora vamos a hablar de la interpretación sobre la iconografía del salón, ¿no? En un trabajo ya que tiene ciertos tiempos, don Manuel Acien, pues nos planteaba la posibilidad de una interpretación cosmológica del salón a partir de la interpretación o la determinación de las especies vegetales que se muestran en los paneles, en los más de 200 metros cuadrados, casi 65 paneles que hay en el salón, de determinadas especies y su relación con los planetas, con Saturno, con la bellota y tal, ¿no? Hay otras interpretaciones, bueno, pues como una traslación del paraíso musulmán al interior del edificio, una traslación del jardín que hay al exterior que se representa dentro. Probablemente todas tengan razón, pero vamos, parece que yo me decanto más por la interpretación de Manuel Acien y sobre todo la interpretación que hace Manuel Acien es en base al texto Alpicatri, a un tratado de magia talismánica, pero en definitiva es un texto hermético. Se ha relacionado con el batinismo, con el mutasilismo, que son corrientes, bueno, heterodoxas del Islam, pero los expertos en textos herméticos, que es una corriente filosófica, teológica, que determina, bueno, el conocimiento de Dios a través del estudio, del conocimiento de la naturaleza, una corriente gnóstica, tiene dos vertientes: un hermetismo filosófico teórico, que es el del corpus hermeticum, y otro hermetismo práctico que está asociado con la magia, los talismanes, la astrología y tal. La cronología de esta obra, que se ha escrito a Maslama de Madrid, un eminente matemático que yo me imagino que nos hablarán de él en una de las conferencias que hablan de las matemáticas en Al-Ándalus. Tendremos más. Pero en recientes trabajos de Maribel Fierro ha determinado que posiblemente sea obra de Maslama de Córdoba, de Maslama ibn al-Qasim. Es un tradicionalista que viaja por el norte de África, está en el Cairo, está en la Meca, en Arabia, en Bagdad, en Siria, en un amplio viaje que posiblemente esté recogiendo una tradición anterior, que todavía pervive o que va a tener bastante trasfondo durante mucho tiempo. Lo trae aquí. Y este personaje es un personaje interesante, se le tilda como el mago y el de los talismanes. Pero es maestro de un hijo de Abderramán III, es decir, no es un mindungui. Este señor no es un mindungui ni es un iluminado, es un sabio de la época y una autoridad. Y hijo que luego es ejecutado por su propio padre porque se le revuelve y lo tiene que ejecutar al pobre, ¿no? Pero es un personaje de la corte. Y parece ser que ese texto, el Rubat al-Hakim, no se conserva, que es un texto de alquimia, es el que sirve a la correa de transmisión para plasmar en los paneles del salón esa relación con esa interpretación cosmológica del edificio, ¿no? Del interior de la decoración del edificio. De aquí, bueno, pues vamos a citar a Antonio. La descripción de esos paneles son una decoración nueva completamente. Es un lenguaje vegetal que no se había utilizado antes, que está reflejando la naturaleza y sobre todo hay una organización. Se organiza a través de la copa, se representan los frutos, las hojas y las raíces. Y hay un hecho interesantísimo que yo creo que ha sido no lo suficientemente valorado, que es la llegada del monje Nicolás a la corte de Córdoba. Con anterioridad el emperador de Bizancio, y aquí quería hacer una pequeña matización, que cuando hablo de Bizancio o cuando hablamos de Bizancio, Bizancio no es un estado medieval y tal. Bizancio es Roma de Oriente. Son los legítimos herederos de Augusto, de Diocleciano y tal.
solamente que tienen la característica que hablan griego y son cristianos, pero son los romanos, no son bizantinos. Eso es un término despectivo acuñado a partir del siglo XVI, sobre todo por un problema de conflicto entre la Iglesia de Roma y el patriarca de Constantinopla, ¿no? Utilizaré la palabra bizantino porque es más fácil que utilizar la de constantinopolitano, pero que tengan sus vecinos y sus enemigos, los árabes, los llaman los rum, los romanos. Bueno, Constantino envía unos regalos a Adraman III, le manda una historia de Orosio, la materia médica de Dioscórides y unos presentes iluminados con ilustraciones y regalos. La obra ya se conocía en Córdoba. Hay una traducción de Bagdad del siglo IX, pero era incompleta. Había problemas de traducción de los términos técnicos de esta obra. La materia médica es un tratado farmacológico escrito en el siglo II por Dioscórides, donde se recogen más de 500 especies vegetales, unas 160, quiero recordar, animales y 90 minerales. Y tenían problemas con él. Entonces, Adraman III solicita a Constantino que le mande a alguien, porque aquí no se lee el griego, alguien que permita la traducción de este texto, que es fundamental. Vamos a ver. El interés de Adraman III, bueno, aparte de tener una traducción, es que necesita, si él tiene un problema médico, él o alguien de su familia, es solucionarlo y tener a los médicos lo mejor preparados posible. Bueno, este monje Nicolás llega en el año 951 y se forma en Córdoba, probablemente en Medina Zara, un grupo de investigación formado por Haid Inchabrut, que es médico, embajador y asesor de Adraman III, un sabio. Es decir, este señor es médico, es poeta, matemático, astrólogo, sabe idiomas, ha servido también de diplomático a Adraman III, él y más gente, ¿no? Y lo componen, bueno, pues lo componen por Al-Sayar, un herbolario, un médico, hay un señor siciliano que es especialista en drogas y tal, ¿no? Y consiguen traducir, solucionar los problemas de traducción que tienen de esta obra. Con lo cual, bueno, pues quedan contentísimos, el califa también, porque si tiene algún problema médico, él, su familia, además sirve de herramienta política y de arma política. Si hay algún problema, hoy en día si estamos enfermos, pues nos vamos a Houston. En la época, si alguien estaba enfermo en la península o en Allende, pues venía a Córdoba. Si sabemos de Sancho el Craso, que tenía un problema de obesidad, y su abuela, que es su tía o abuela, no recuerdo, que es tía abuela de Adraman III, lo traslada a Córdoba para que lo cure, ¿no? Y lo curan. Claro, y hablando más de la materia médica de Dioscórides, y yo tengo que ver la materia médica de Dioscórides porque estaba ya que no podía más. Claro, el Internet, que es un invento maravilloso, que nos permite acceder a cosas donde no podemos llegar por temas económicos y de tiempo y de tal. Claro, viendo esto, yo quería ver un manuscrito del siglo X. Existen, lo que pasa es que no he podido acceder. Entonces he encontrado el más antiguo que se conserva, que es el de la Biblioteca Nacional de Viena, que está datado en el 512. Hay anotaciones en árabe aquí, probablemente no sé si se ha trabajado aquí o fue en Oriente o qué, pero termina en Viena. Entonces la organización de esas láminas, de esas ilustraciones, de esos iluminados que habla la fuente y demás, a mí me recuerda mucho a los paneles de Medina Zara, a los paneles del Salón Rico. La organización es la misma. Los frutos, las ramas, las hojas, hay una descripción gráfica, ilustrativa de la planta para poderla reconocer, y las raíces, que es lo que nos decía Antonio Vallejo en su vasta obra, y bueno, lo someto a su consideración, ¿no? Más especies, esta es de la Biblioteca Nacional de Nápoles, que es un poquito posterior, del siglo VII, y la organización es lo mismo, es decir, con otro lenguaje, con otro tratamiento que se da aquí, es decir, con un lenguaje propio, no van a imitar lo mismo. Dense en cuenta que es un logro científico para el califato, es decir, están por encima ahora mismo de los abbasíes, que no fueron capaces de traducir la materia médica de Dioscórides, y aquí, en el siglo X, se traduce. Es un elemento de propaganda para todas las personas que vengan a visitar, bueno, que accedan al salón y tal, pues van a ver vistas y reflejadas.
también va a depender de la preparación del visitante, del nivel cultural del visitante, qué es lo que va a ver ahí. Puede ver las especies que hay fuera, o puede ver esto, puede ver esa cosmología, esa interpretación cosmológica del salón, ¿no? Un cuadro cronológico. En el 325, en verde están los años de la Égira, se construye Medina Zara. En el 337 manda Constantino la carta con los regalos. En el 340 llega el monje Nicolás, y entre 342 y 345, en el plazo de 2 años, empieza a construirse Medina Zara, que dura, claro, la obra dura un tiempo. Tienen que hacer no solamente el salón, sino la gran terraza, todo el jardín, que probablemente sea un jardín botánico de estas especies que estamos viendo en la materia médica de Dioscórides, bueno, que es la farmacia, que sabemos que hay un farmacéutico, hay una farmacia en Medina Zara, en el Palacio, y que se aprovisione de aquí, de estos jardines, ¿no? Imagínense este motivo, que es bellísimo, pues con color, que le falta el color, es decir, con colores blancos, azules, para determinar la planta. Sabemos, quedan restos en algunos fragmentos de color, sobre todo en el fondo, que es rojo, y algún azul y tal, pero no sabemos. Pero sería la riqueza plástica y cromática sería excepcional, serían impactantes las imágenes en la época de estos tableros, ¿no? Y de todo el salón, claro está. Bueno, entonces aquí nos introducimos en la importancia de la ciencia en Al-Ándalus en el siglo X, en la corte califal, sobre todo bajo el mecenazgo de Abderramán III, posteriormente con su hijo y sucesor con Al-Hakam II. La ciencia en el mundo árabe se divide entre la ciencia árabe-islámica, bueno, las religiosas, los hadices, el Corán, las lingüísticas literarias, la literatura, la caligrafía árabe. Esas no me interesan ahora mismo. La que me interesa son las ciencias de los antiguos, que se denominan los ulum al-awwal, ¿no? que tratan de las ciencias exactas, de las matemáticas, la aritmética, la geometría, la astrología, las físico-naturales, que serían la alquimia, la medicina, la ingeniería y la mecánica, y la filosofía. En el siglo X, pues según Sanson, hay una profunda helenización de la corte. Es decir, no es un personaje, hay un grupo de personajes muy importantes que están alrededor del califa, pagados por el califa, que además son, bueno, no solamente Inshaprut, el que es médico y poeta y matemático y astrólogo, es que todos ellos saben de todo, son humanistas. Podríamos compararlo, bueno, con el Renacimiento en la Europa del siglo XV-XVI, pues aquí en el siglo X probablemente haya un Renacimiento que ha sido poco valorado, ¿no? Y hay un avance en la ciencia espectacular, sin parangón ni en el tiempo ni en el espacio en la península ibérica. No se ha cubierto el desarrollo y el nivel cultural que se alcanza en el siglo X en la Córdoba, o tanto sea en Medina Zara o en Córdoba. De ahí, pues, bueno, señalarlo, recordarle la importancia de la biblioteca del Hakam II, que te contaría con más de, no recuerdo ahora si eran 100.000 o 400.000 volúmenes, bueno, son un poquito exagerados, pero es una biblioteca importantísima, ¿no? Entonces hay una obra del Cadí Said y al-Andalusí, poco posterior, de 1068, apenas 40 años después del final del califato, donde se recoge toda la ciencia del mundo musulmán y tal. Entonces, yo he hecho aquí un cuadro para hacer un poquito cartesiano y demás sobre la importancia de, bueno, sobre todo en base o relacionado con esa helenización, con esa querencia por la cultura, por los conocimientos griegos. Entonces, el capítulo dedicado a Grecia es el más extenso, que es parangonable solamente a la ciencia en Al-Ándalus y en Oriente. Ocupa, bueno, pues el 40% del texto tal, ¿no? Ibn Said nos menciona entre filósofos que se están leyendo aquí, se están estudiando en la Córdoba del siglo X a Empédocle, a Pitágoras, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que es denominado el sabio o el filósofo por excelencia, a Tales de Mileto, a Demócrito, a Anaxágoras, Temistio, a Alejandro de Afrodisia, a Porfirio. Entre los médicos, pues, bueno, a Hipócrates, a Galeno, a Asclepiades, a Aristarco, matemático Apolonio de Perga, Euclides, Arquímedes,
y una amplia lista, no los voy a aburrir, y algunos más, ¿eh? Hay algunos más, en los persas hay griegos que se trasladan, griegos ya bizantinos, que se trasladan porque son nestorianos y se trasladan al mundo sasánida, pero son griegos, ¿no? Y dentro de las obras de Aristóteles, bueno, pues se está leyendo la óptica, las líneas, la mecánica, la física del cielo. No me quiero entretener. Claro, esto, una vez que se produce la fitna, la caída estrepitosa del califato por las causas que todos conocen y demás, se libera esa concentración de sabiduría que había en la Córdoba y se distribuye por las taifas. Se van a Zaragoza, a Denia, a Toledo y se reparten, ¿no? El sabio, el intelectual, lo que quiere un poquito de calma y seguridad para poder seguir trabajando en lo que a él le interesa, ¿no? Y de ahí viene, bueno, pues lo que se ha denominado el siglo de oro, siglo XI, siglo XII, donde van a aparecer figuras como Averroes o Maimónides, ¿no? Dentro de esta valoración de la ciencia en Al-Ándalus, de la ciencia en la Córdoba del siglo X, me quiero fijar en el tema de las matemáticas, en este caso en el tema de los relojes de sol, porque tienen una doble vertiente, tienen una finalidad religiosa para determinar la hora de la oración, pero sobre todo también, bueno, para determinar la hora de la posición del sol para realizar las tablas astronómicas y sobre todo para realizar horóscopos. En este que procede del antiguo Camino de Almodóvar, la actual Antonio Maura, pues se determinan, bueno, los símbolos del zodiaco. Esta es del Alcázar de Córdoba, del Alcázar, bueno, y aparece Sagitario, Escorpio y tal. La importancia de la astrología es muy importante. Es decir, aquí parece ser, bueno, la ciudad de Bagdad se construye, se determina la hora, el día y la fecha y la hora la determinan los astrólogos. Dice, ahora se puede construir. Las ceifas que manda Almanzor al norte y demás, las 20 y tantas, parece que las determinan también los astrólogos, ¿no? Y las alusiones que hay, por ejemplo, al nacimiento de Alhacan II, que nació al alba cuando comenzaba la oración, tal, esa precisión en la hora es para levantar el horóscopo. Apareció en una excavación dirigida por Pedro Marfil en esta zona. Hay un pedacito, hay un fragmento que se conserva en el interior del Alcázar. Y nos interesan estos. Estos proceden de Medina Zara, del patio de los relojes. Aparecieron 3, de los que solo hoy en día se conservan 2. No aparecen los símbolos del zodiaco, quiero recordar, pero bueno, no me interesa. Sirven para determinar las horas, las alturas del sol y tal. Claro, la fuente de energía de estos relojes es el sol y tiene que estar en un patio, en un sitio abierto porque les dé el sol. Aparecen aquí, muy relacionado con el salón. Probablemente directamente relacionado a través de unas escaleras con las habitaciones anejas que hay por encima de la terraza superior que hay delante del salón. Pero junto con estos elementos aparecen más objetos, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Aparecen aquí que son los sarcófagos, unos sarcófagos romanos reutilizados, probablemente procedentes de Córdoba. José Beltrán lo ha estudiado, hay 10. Antonio Vallejo me comentaba hace poco que hay una 20 probablemente. Y me interesan estos 3 que están en amarillo, que son estos, ¿no? En el jardín bajo aparece una representación de filósofos y musas, es decir, de esos sabios y los fallecidos. Este viene del patio de los relojes. Es un tabernáculo, lo estudió José Beltrán. Les traigo una copia, una pieza parecida de los Museos Vaticanos, porque el que de Córdoba están rotos a conciencia. Parece ser, bueno, por la época almorávide y tal, pues fueron destruidos a conciencia, están hechos pedacitos. Donde hay un tabernáculo, una triple puerta, un triple arco, bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero se representan las musas, con su relación con Apolo, y filósofos, que estos son esos señores con barbita, que son la representación canónica de un filósofo, ¿no? Y los difuntos, ¿no? Y sobre todo del patio de Pilares, me aprovecho para indicarles que el sábado que viene 28 voy a enseñar el patio de Pilares en el conjunto arqueológico de Medina Zara, por si hay alguien que está interesado, sé que estoy haciendo publicidad, para que ustedes se apunten, ¿no? Aparece esta pieza, ¿no? Que es la cacería del jabalí de Calidón.
un tema mitológico, donde aparece en el corazón del alcázar, en la parte privada, a los pies de la Dar al-Mulk, y ahí donde hay una representación de un gran jabalí que es enviada por Artemis como castigo al padre de Meleagro, porque una vez recogida la cosecha no le había hecho la ofrenda a Artemis. Entonces Artemis pues se venga y le manda un pedazo de bichaco y arrasa los campos y tal. Entonces yo me quedé un poquito así y dije, ¿cómo son capaces de meter, aparte de meter esta pieza que pesa una barbaridad dentro del alcázar, es meter un jabalí dentro del alcázar? Porque no hay más animal más impuro en el Islam que un cerdo. Esto es un cerdo salvaje, ¿no? Es decir, ¿están entendiendo lo que ellos están viendo aquí? Algo de eso tiene que haber. Porque si no, no se explica que metan estas piezas, bueno, por la valoración estética y demás, pero sobre todo con un pedazo de cerdo como el que se representa aquí, ¿no? Hoy está in situ, se ha restaurado y está allí in situ, ¿no? Bueno, y vamos a la segunda parte de la charla que me trae hoy aquí, que son los grifos. Yo me topé con esta pieza, pues el mismo día que hablaba de la rauda, del Alcázar de Córdoba, pues Virgilio Martínez Enamorado también me acaba de publicar un librito sobre la pieza y tal, me lo regaló y claro, pues yo me lo leí. Y empecé a quedarme con ¿esto qué hace aquí? Es decir, un motivo, ojo, no clásico. Esto es un motivo antiguo. Esto aparece, bueno, a finales del cuarto milenio, no se sabe si en Mesopotamia, Egipto, me da igual. No le digo clásico porque clásico es grecorromano, no, es muy antiguo y aparece en Oriente, en Asia, o en África, en Egipto, que va a ser luego utilizado con profusión en el mundo grecorromano. Pero ¿qué hace esto aquí? ¿Y qué lectura tenemos que tomar? Porque claro, esto cuando se representa en una pieza, en una cerámica, en un cimacio como este, parece que hay un capitel también que se guarda en el Museo Arqueológico Nacional, que estoy detrás de él, a ver si lo consigo ver. No se representan gratuitamente, se representan con un sentido y con un mensaje, lo que pasa es que no conocemos ese mensaje, ¿no? Bueno, la pieza tiene unos 60 centímetros de 68, quiero recordar, por 30 de altura. Pertenece a una colección particular de Córdoba, gracias a Dios, pues no está en un museo del Golfo Pérsico, está aquí todavía, está aquí. Bueno, y hay unos grifos enfrentados que son un motivo que aparece muy recurrente. La pieza parece que está... Bueno, quiero aprovechar para darle las gracias tanto al propietario de la pieza por permitirme acceder a ella, como a Manolo Pizjuán, que es el que realizó estas magníficas fotografías, ¿no? Parece que está dedicada a Chafar, que es Hajid de Al-Hakam II, y no se menciona al califa. Virgilio Martínez Enamorado cree que pertenecería a una vivienda, sabemos que Chafar tiene una almunia en Córdoba, una vivienda particular, y que pertenecería a esta vivienda, que no se cita al califa, entonces no pertenecería al Alcázar, no pertenecería a Medina Zara. Yo no lo sé. Es probable que pertenezca a su vivienda particular, ¿no? Bueno, lo que le decía, el grifo es un tema muy antiguo. Aparece a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Esto que veían es un babilónico del siglo XVIII antes de Cristo. En Egipto aparece poco más o menos, no se ponen de acuerdo los investigadores y tal. Esta es el hacha de Amós I hacia el 1500 antes de Cristo. Entonces el grifo tiene, bueno, las características del grifo. Es un ser mitológico, un ser fantástico, que tiene cuerpo de león y cabeza, cuello de águila, halcón. Las patas delanteras suelen ser garras de ave. Está alado, claro está. Se representa con orejas equinas, un posible penacho. Hay muchas representaciones. Hay grifos águilas como este tipo, grifos leones como leontocéfalo, con cabeza de león. En la costa, en la franja sirio-palestina, se representa también con cabeza de cabra. Son menos. Los tenemos en Persépolis del siglo VI antes de Cristo, en Susa un poquito posterior. Esto es un grifo leontocéfalo, y los tenemos en Grecia. Claro, pues tú empiezas a buscar por casa y pones los grifos de quién, bueno, y aparece Apolo. Claro, es el animal de Apolo. También pertenece a Dioniso, ¿eh? Esto es un poquito multidisciplinario,
pero de Dioniso se encargaría de custodiar las cráteras de vino. Entonces aquí en el ambiente musulmán y demás las cráteras de vino como que no pega mucho, entonces... Pero es el animal de Apolo, ¿no? Aquí bien representado, bueno, pues esto no me recuerdo si es de Éfeso, no me acuerdo ahora mismo, con los atributos del dios griego. El laurel, el trípode para el adivinatorio y el arpa, ¿no? El dios con una palmera, el arpa y demás, montado en un grifo y tal. El grifo parece que se relaciona, tiene un valor dual, ¿no? De maligno, de demon, de negativo y también uno positivo. Está relacionado con la divinidad y sirve también de transmisor entre la divinidad y el hombre y tal, ¿no? Aparte de, bueno, en Egipto se le llama el destructor, tsetse, y nos interesa, hombre, claro, esto que está más pegado a nosotros y a los que, bueno, en el siglo X lo que están viendo. Esto es una pequeña escultura helenística del final del cuarto milenio de la colección Getty, que hay una magnífica pareja de grifos pues, devorando una cierva. Todavía conserva restos de policromía y se ve las orejitas, ese es un posible penacho, las orejitas y tal, ¿no? Claro, y aparece en Roma también. Este que ven aquí es el Augusto de Prima Porta, por recordarle, bueno, Augusto se pone bajo el patrocinio de Apolo en su confrontación con Marco Antonio, que está bajo la vocación de Dioniso. Claro, y Apolo es el dios, bueno, de la medicina, porque su hijo es Asclepio, el dios de la mesura, de las artes, de las ciencias, preside el cortejo de las musas, es fundador de ciudades, nace en Delos, su hermana melliza o gemela, siempre me confundo, es Artemis. Sus padres son Ceo y Leto. Por cierto, Delos, que significa brillante, ¿no? Y seguro que se me olvidan muchísimas características, luego irán surgiendo, ¿no? Bueno, en el Augusto Prima Porta, en la coraza, pues hay una representación del cielo, el sol, la Hispania y Galia, y de Apolo montado en su grifo con su lira aquí, y de su hermana Artemis, también cabalgando un ciervo. Apolo también tiene una faceta cruel y vengativa, es el que hiere con su arco y hiere de lejos y produce una muerte dulce, dicen los mitos, ¿no? Aquí está representado. Le traigo esta figura, este estudio de, bueno, el Augusto Prima Porta decorado, coloreado, porque ha habido un estudio reciente y demás que parece que es un fan del Barcelona, por la valoración del color. Vamos a estas piezas en blanco, no mármoles preciosos, pero estaban decoradas, estaban policromadas. Porque el valor efectista es muchísimo mayor, son muchísimo más impactantes, ¿no? Es decir, si anteriormente... ¿Dónde está el página para atrás? Página atrás. Bueno, los relieves son mucho más planos y más claros. Coloreado pues gana muchísimo más. Bueno, sigamos avanzando. En Córdoba lo tenemos el toracato de la colección Tienda. Bueno, hoy es día, gracias a Dios, en el Museo Arqueológico de Córdoba, donde hay una representación de grifos afrontados sobre, bueno, una lámpara, un candelabro, un grifo magnífico, donde se ve perfectamente el penacho, la orejita, la musculatura muy bien desarrollada. Hace poco apareció en Rabanales, que publicó José Antonio Garrigues, un grifo también, una grifa, que parece que no sabemos si es una hembra o es un macho, porque tienen sexo, aunque no lo parezca. Hay también una lastra campana que publicó Ángel Ventura recientemente también en cerámica. La interpretación yo no estoy muy de acuerdo con ella, además yo creo que son grifos, que no son buitres ni águilas, sino que realmente son grifos. Pero además de lo que me interesa de ese hallazgo es que aparece en una zona, en el grupo escolar Enríquez Barrio, en Ciudad Jardín, no sé si ustedes lo conocen, aparece en esa zona y tenemos noticias de que en esa zona precisamente apareció una gran colección de fragmentos de ataurique. Me parece que hay una residencia principesca y no sabemos la relación, si tiene relación esa placa con esos grifos, con esos sarcófagos, no lo sé, pero está esa casualidad de que aparecen los atauriques califales y aparece esa pieza también, ¿no? Bueno, estos son piezas sasánidas del siglo VI, VII, poco antes de que lleguen los musulmanes, los árabes a Irak. Esto es un grifo y esto es un senmerf. Es un animal fantástico también, con cabeza de perro, cuerpo de ave y una cola de pavo, ¿no? De pavo real. Y claro, y empiezan a aparecer grifos, hay un grifo aquí, y empiezan a aparecer grifos por todos lados, ¿no?
Estábamos trabajando con todo esto de los grifos y demás y nos dimos cuenta porque en Chata aparecen en la fachada izquierda de Enchata está plagado de grifos, de semur y otros animales mitológicos, mientras que la fachada derecha está limpia de elementos animales y fantásticos. Parece ser que la mezquita estaba justo detrás, bueno, y en señal de respeto, pues no se decoró con elementos fantásticos y animales. Perdón. Pues ya que nos fuimos con el profesor Garrigué a ver Enchata, porque estaba loco por verlo, porque vi una foto muy mala y tal, y la verdad que es espectacular. Esta escultura de Volto Redondo también pertenece a Enchata, ¿eh? Al vigilante de la sala ya la teníamos un poquito escamada porque claro, la retratamos de cabo a rabo, imagínense ustedes. Bueno, pues aquí tienen los grifos, un semur, otro grifo por aquí. Esto en principio apareció, bueno, los alemanes a principios del siglo XX hay una campaña en Oriente y tal buscando monumentos tardorromanos. Y creen que esto es tardorromano, luego ya se dan cuenta que es árabe y tal. Bueno, y el gobernante de la época se lo regala y ellos lo empaquetan y se lo llevan a Berlín directamente, ¿no? Bueno, por decirle que está lleno de grifos. Estos son detalles de los anteriores. Aquí tiene un grifo, otro grifo sobre esas cráteras bebiendo. No sabemos de qué se trata, una crátera de la vida, de la sabiduría, ni idea. Son un esquema, enfrentados, dos animales, un posible centauro. Por aquí hay más animalitos, más grifos, otro tipo de animales. Y esta es la derecha donde ya solamente hay una decoración vegetal, no hay animales, ¿no? Y la península ibérica. En la península ibérica conocíamos el pilar de Chela, que se conserva hoy en el Museo del Carmo, en Lisboa, que se ha discutido que sea visigodo, que sea del 9, que sea del 10. Yo lo que me planteo es que hace un pilar de esto en Lisboa, tan lejos de Córdoba y tal, que probablemente pues haya viajado hasta Lisboa. Pues fuera de por aquí, no lo sé. Pero empiezan a aparecer grifos. El grifo de Pisa, que no se sabe si es andalusí, si es fatimí. En cerámica abasíes, en loza dorada también no tenemos constancia de que, bueno, que es un elemento que se representa. Y en las marfiles, en la eboraria. En la eboraria aparecen innumerablemente. Está el bote de Almugira, que se conserva en el Museo del Louvre. Aquí los tienen ustedes. Aquí parece mordido por un perro, un lobo, los ciervos, tal. Este es del Museo del Louvre también. Aquí los tienen ustedes los grifos. Aparecen siempre en la parte baja, cuando hay representaciones humanas, sobre estos tondos, donde parece ser que se representa el califa, en escenas de corte, tocando el laúd, bebiendo, en escenas como de simposium, ¿no? Una cajita de la colección David, de nuevo, de Copenhague, muy parecida al cimacio cordobés de que les traía aquí, una pareja de enfrentados sobre un elemento vegetal, que es la que sirve de simetría para la pieza. Este es del Museo Victoria de Alberto. Estos son dos parejas de grifos. Esto es un grifo clásico y demás, y esto es un grifo posiblemente león. Aquí está el penacho. No creemos que sea una cabra, porque si fuera una cabra pues hubieran representado el otro penacho por aquí, ¿no? Además que tiene similitudes con la pieza, la pieza del cimacio, porque el tratamiento de la panza de los... Estos ya son detalles que son muy aburridos. De la panza de este bote de marfil es similar al tratamiento de la panza del cimacio. No, bueno, me he parado. Es muy parecido. Bueno, y unos conejitos y unas aves aquí, interesantísimos. En elementos cristianos, también de la época, final del siglo X, principios del XI. Estas que no tenía, le he presentado, esto se conserva parte en el Louvre y parte en el Man de los brazos de la cruz. Aquí tienen ustedes los grifos y además los mismos animales, es decir, esas aves, ciervos, leones, más grifos, animales parecidos a los que se representan en los botes de marfil, ¿no? En otra cajita y en telas también aparecen. Estas son Andalucía, bizantina, no se sabe. Bueno, tienen ustedes un Pegaso, un elefante que era bastante exótico, claro, un semur y un grifo, ¿no? En estas telas de San Millán, en el almaizar de Gisén II también, en estos pequeños motivitos de aquí. Aquí los tienen ustedes. Esa representación de grifos, son muy esquemáticos porque el tondo, el medallón no tiene ni 5 centímetros de diámetro. Y volvemos a las pilas de Almanzar. La hipótesis que manejo ahora mismo es que, bueno, el grifo es un motivo, un símbolo de poder desde la antigüedad, en el mundo romano y demás, pero probablemente sea asimilable al califa también como elemento de poder, pero... también o relacionado con el hajib, es utilizado, lo tenemos en el cimacio con el que hemos comenzado,
Pero es que en estas piezas también aparecen. En esta ya tenemos la relación entre los triples arcos, los grifos que aparecen aquí abajo, representados, que sostienen unas águilas heráldicas, con unos ciervos, unos animalitos que hay aquí encima, que no sabemos si son perros, lobos, leones, no sabemos lo que es. Pero esta pieza tiene, o estas aves, tienen un pequeño detalle que yo me quedé un poco así perplejo cuando me di cuenta, porque siempre han sido descritas como águilas, ¿no? Una águila heráldica, pero tienen una pequeña particularidad. Sobre todo la de la izquierda tiene una particularidad, que es que tiene orejas. Es decir, las aves no tienen orejas. Son descendientes de los dinosaurios, por lo tanto de los reptiles, y los reptiles no tienen pabellón auditivo. Tienen oídos, pero no tienen pabellón. Me queda así. Nadie menciona la existencia de esas orejas, ni nadie no se mencionan directamente. Y yo me quedé un poquito de decir, ¿estos son representaciones de grifos o de semur de frente porque no saben representarlos, pero se les representan con una oreja? Pues parece ser, pero águilas no son. Claro, me he traído unas fotitos de unas águilas para que ustedes vean que es que no tienen orejas. Me planteaba, estos que les gusta tanto la cetrería, además será la caperucha que se utiliza. Tampoco. Ven ustedes marcado el ojo, es decir, la caperucha es para que el animal no vea y no se ponga nervioso y tal. Bueno, aquí está nuestro querido amigo Félix. Y la caperucha se pone y se quita, pero no se echa para atrás y tal, ¿no? Es decir, tampoco la cabeza, son orejas. Por lo tanto, no son aves. Pero es que se repite en estas piezas amiríes, que los amiríes, Almanzor está usurpando el poder, si no de jure, sí de facto, el poder califal. Y además es muy interesante, porque siguen representándose estas aves, grifos, semur, que no sabemos muy bien, que ya no son águilas, y han desaparecido los arcos. Es decir, parece que ya se está dejando lo que es el poder califal, que se está obliterando, ya no se representa. En un primer momento sí, y ya aquí empiezan a olvidarse de los arcos. Pero se siguen manteniendo en la representación de estos animales. Bueno, en el mismo esquema. Esta es otra pila que se conserva en Marrakech, que ha viajado más de unos 1000 kilómetros hasta Marruecos, con lo mismo. Aquí ven, no tengo una foto mejor, lo siento mucho, las pequeñas orejitas, esta está prácticamente perdido, y los grifos aquí abajo. Y aquí ya no tenemos arcos ni tenemos de nada, ¿no? Hay un pequeño fragmento que se conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba, que es de otra pieza. Habría más, pero completas se nos han conservado estas tres. Y el mismo esquema, este es el lado corto, no tenemos grifos, pero pues porque no se conserva. Y aparece en tela bizantina. Esto es una tela bizantina que se conserva en un museo francés, que son águilas heráldicas romanas, con una corona victoriosa y tal. Aquí las tenemos. Esta no sabemos si es bizantina o es sasánida. La realidad es que es todo lo mismo, es decir, es la misma sopa, es decir, que el mundo oriental, lo oriental con lo clásico y demás, es que los romanos están muy orientalizados desde hace, y los griegos ni les cuento, vamos. Es decir, parece que el paralelo son este tipo de motivos, ¿no? Bizantinos. Y los tenemos también en el norte de África. Estas aves, que no son aves, con orejas, los tenemos en el mundo fatimí, en el Cairo, de finales del siglo X, del año 1000, que se conserva me parece que es del Metropolitan, si lo viene aquí puesto. Bueno, entonces, claro, tenemos que echar mano del Picatri, que fue utilizado por Manuel Acien para ver la relación, entre ese Apolo relacionado con los grifos y demás. Yo tenía un problema al principio que Apolo, claro, Apolo tiene un origen oriental, parece que es una divinidad denominada Apilu, Aplu, que tiene un carácter serador y que pasa luego al mundo griego y triunfa, pertenece a la segunda generación de los olímpicos. Y yo me vería como, porque claro, yo a Saturno, el planeta, pero al principio digo, el Sol, el Apolo, y además es lo único que pasa con el nombre griego, no se transforman en el término latino. Claro, Apolo es el Sol. Hay una evolución en la interpretación, en la visión de Apolo, que pasa por Apolo Helio, Sol invicto, y acaba en el Sol. El propio Picatri, pues no, describe el Sol y tal, y nos dice, está representado con una, no lo he puesto aquí, pero voy a ir muy ligero, con una rodela y a los pies una forma de dragón. Dragones no hay en Al-Ándalus en el siglo X ni en el siglo IX, porque un dragón es una gran serpiente, una especie de pitón, boa constrictor, con patas, algunas veces con alas,
pero no hay dragones, no hay representaciones. Estos dragones que menciona el Picatri, además que estaría bien en relación, deben ser grifos. Aquí otra vez, bueno, pues una corona en la cabeza, un signo de Helio, la figura de un cuervo, que es un animal adivinatorio relacionado con Apolo, y a los pies un dragón. Bueno, esto seguimos pasando, el sol, la lámpara, y ya son atributos del sol relacionados siempre con el soberano, la fuente del mundo, la fuerza nutricia, el tiro con arco, tal, que además ya me están dando un toque con la hora. Está relacionada con la investigación, con el conocimiento, con la esos atributos que antes le he mencionado relacionados con Apolo, ¿no? Pero hay una más, ya voy muy para determinar que este sol del que habla el Picatri, que es una obra del siglo X que se está escribiendo en Córdoba, de talismanes, de carácter hermético, está relacionado con Apolo, es que nos dice que, hablando del sol, de él dice Esculapio, enviado del sol. Esculapio es Asclepio, el Asclepio que es el hijo de Apolo, ¿no? Y bueno, ya en la literatura poética andalusí hay innumerables referencias, metáforas, figuras metafóricas que relacionan al soberano, al califa con el sol, con el astro rey. Luego lo vamos a tener posteriormente con Luis XVI, que es el rey sol y demás, pues la identificación del califa con el sol. Como lunas resplandecientes que rodean a su padre como un sol naciente. Yo no les quiero aburrir, porque le he traído unas pocas aquí, una búsqueda rápida en la biblioteca de casa, y hay innumerables referencias a metáforas a esa figura del monarca, del soberano con el sol y tal. Bueno, pues que no deja de ser un juego poético de los poetas que rodeaban y que buscaban el favor del califa. Voy a pasar muy rápidamente. Y ahora esto cómo se echa para atrás. ¿Qué me pasa? Entonces hay una valoración del conocimiento en el siglo X, del conocimiento, de todo tipo de conocimiento, pero especialmente del griego. Y los propios musulmanes, los propios andaluces, no de la época ya, sino posteriores, lo han dejado constancia. Averroes, en una de sus obras, pues bueno, compara al andaluz con Grecia, y de ahí, pues por temas climatológicos y étnicos y tal, ese gusto que hay en el andaluz por la ciencia. Pero luego Ingali lo deja muy claro, ya un autor del siglo XII, finalmente dice: los andalucíes, como ya se ha dicho, se parecen a los griegos. Y ya, pues recapitulando, ya voy a acabar, ya me queda muy poco decir. Tenemos pues como en otras épocas, que el soberano, el monarca reinante, se va a dotar de un cuerpo, de un lenguaje, de unos símbolos para hacer propaganda de su poder y tal, ¿no? Y echar a mano de lo que tiene, pero que lo tiene que no que sea griego, romano, clásico, no, es que esto está en todo el Mediterráneo y más allá, ¿no? En todo el mundo oriental. Son elementos comunes y muy relacionados pues con la figura del soberano de turno. Pero no quería acabar aquí sin dejar de evocar y de destacar la importancia de la ciencia en Al-Ándalus, en el siglo X, en Córdoba especialmente, y y posteriormente ya en el siglo XI y XII en el resto de Al-Ándalus, en el reino de Taifa, pues tiene una trascendencia fundamental. En 1270, en la Universidad de París, se está discutiendo que estamos leyendo mucho árabe. Y las obras no solamente médicas, de Albucasi y demás, se están traduciendo y se están editando a principios del siglo XV en latín. Hay un reconocimiento importantísimo del saber filosófico de Averroes en la pintura de Rafael en la Escuela de Atenas. Claro, Averroes, que es deudor de toda la tradición que se está copiando en Córdoba de textos de Aristóteles, de Platón, y que va a dar fruto a sus comentarios a la obra de Aristóteles, que van a tener un impacto en la Europa central abrumador, ¿no? Y Rafael lo representa en esta maravillosa pintura aquí. Este es Averroes. Pero es que aquí ese motivo, esa relación del grifo con el soberano, probablemente con el hají, con la figura del hají, también se va a utilizar a principios del siglo XV. Esto es la Universidad de Salamanca, los colegios mayores, o las escuelas mayores y demás, donde se representan los reyes católicos, Isabel y Fernando, a principios, elemento parecido a lo que lo veíamos en los botes y tal, es decir, un tondo, un medallón, donde se representa el soberano sustentado por los grifos. Esto es de principios del siglo XV.
Y nada más, espero no haberle aburrido demasiado y muchísimas gracias por su atención.